Muy buenos días. Vamos a hablar acerca de muchas cosas que están sucediendo acá en Estados Unidos, que a mucha gente le llama la atención, pero que a nosotros los cubanos no nos llama la atención porque lo hemos vivido. En mi caso viví 36 años en Cuba y conozco perfectamente todo el proceso de lo que es el socialismo, de lo que es el comunismo destruyendo una nación. Y yo recientemente estaba escuchando la Fox News y escuchaba muchos aspectos, muchas cosas que evidentemente no nos resulta extraño a nosotros los cubanos, ¿no? Alguien en la Fox estaba hablando de que probablemente Biden ni siquiera conozca las cosas que están sucediendo en Estados Unidos, de que Biden probablemente su equipo de trabajo lo está engañando, le está dando, no sé, o noticias un tanto alteradas, pudiéramos decir. Y yo siempre recordé la época en que estábamos en Cuba y que muchos decían, no, pero estas cosas que suceden, Fidel no las conoce, probablemente no las conozca y demás. Está sucediendo esto, ¿no? Está sucediendo esto mucho en los Estados Unidos. Y lo que está, a mi juicio, según lo que he podido ver, lo que he podido leer, lo que está ocurriendo es que hay una penetración del socialismo, hay una penetración de las agendas globalistas que pretenden destruir, cambiar conceptos como la familia, eliminar las fronteras. Esto que está sucediendo en los Estados Unidos, ese descuido de la frontera, que sería lo que se conoce como el perímetro de seguridad geopolítico de los Estados Unidos, la frontera más importante prácticamente que tienen los Estados Unidos con México, ¿verdad? Estas cosas un distanciamiento de Dios, de la iglesia y demás. Esto es parte del socialismo, parte de esa transformación que aconteció en el comunismo. Evidentemente, después que se descubren los crímenes de Stalin con aquello del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que Nikita Khrushchev denunció los crímenes del comunismo, o sea, de Stalin, con los campos de concentración y demás. Después la aparición del archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Todos estos aspectos hicieron que la intelectualidad francesa y mucha intelectualidad del mundo que seguían a Gramsci, que fue el que quería cambiar el concepto de lucha de clases e incluir dentro de ese concepto a la intelectualidad como un poder también. Todos estos intelectuales franceses que eran socialistas y demás comenzaron a abrirse a incorporar nuevos temas a la nueva agenda, como el indigenismo, como todas estas teorías LGBT que eran anteriores, ¿verdad? Todo esto que se ha ido transformando evidentemente para incorporar determinados tipos de actores, ¿verdad? Diferentes a lo que era considerado la clásica lucha de clases del obrero, el proletariado y demás. Ellos incorporaron o ampliaron mucho más ese concepto, ¿no? Evidentemente con esto trataron de esconder la verdadera naturaleza del comunismo. Empezaron, o sea, se transformó en lo que es el socialismo, se transformó en muchas de estas agendas que están ocurriendo ahora, que hay una especie de gestión de la percepción, porque nos quieren cambiar la percepción de lo que es real. Evidentemente, como esto del cambio de los pronombres, es verdad que es una invasión a la gramática. Ya no quieren controlar solamente a la persona o ideológicamente al ser humano, también quieren controlar la gramática, y es un peligro, ¿no? Todas estas agendas se han metido aquí en los Estados Unidos, además de la cuestión climática,
Ellos ven o sea, lo que llaman el calentamiento global, evidentemente porque quieren subvertir la sociedad, ¿no? Los partidos comunistas, los partidos socialistas son en esencia organizaciones subversivas, organizaciones que trabajan con un núcleo central de inteligencia y evidentemente crean organizaciones fantasmas, organizaciones que lo que hacen es cubrir la verdadera intención de poder de estos grupos y demás, como Black Lives Matter aquí en los Estados Unidos, como los grupos LGBT, como otras organizaciones que evidentemente tratan de cuestionar, ¿no?, muchos aspectos que antes, evidentemente, en la tradicional lucha entre contradicciones políticas entre demócratas y republicanos no existían. Nadie se cuestionaba estas cuestiones. Evidentemente, esta ideología extraña que se ha metido acá en los Estados Unidos, que ha llegado incluso hasta el Congreso, evidentemente ha llegado incluso hasta la Casa Blanca, ¿no? Porque ya es evidente ya que Biden está tratando de desestabilizar a los Estados Unidos, está tratando de que los Estados Unidos no sobresalga entre las otras potencias, está tratando de tenderle una mano a muchos dictadores. Y evidentemente es un error porque en la política estas concesiones deliberadas siempre traen malos resultados, como sucedió o como ha sucedido desde hace muchos años cuando Putin llega al poder en Rusia, que se le dieron muchas concesiones, que se le permitió que entrara al G7 inmediatamente sin tener las condiciones para ello, que se le hicieron demasiadas concesiones a Putin y hoy tenemos a un monstruo allí que está destruyendo, masacrando personas inocentes en Ucrania, ¿no? No es un secreto para nadie, hoy las redes sociales permiten que todo el mundo tenga acceso a la información, todo lo que sucede en Ucrania se está viendo a nivel del planeta y ellos no pueden detener, no hay manera de detenerlo, ¿no? Aquí en Estados Unidos está pasando lo mismo, Biden está desestabilizando este país. Los norteamericanos evidentemente creen que estamos dentro de la tradicional lucha entre demócratas y republicanos, pero no se han percatado de que en estos momentos se están cuestionando otras cosas, ¿no? Se están cuestionando otras cosas. Biden continúa cometiendo graves errores en la política internacional. Ahora mismo le ha tendido prácticamente una mano a Cuba después de los sucesos del 11 de julio, de esa masacre que ocurrió en Cuba. Evidentemente Cuba no ha tenido castigo, Cuba no ha sido castigada por eso. Cuba, al contrario, Biden le está permitiendo de que las remesas familiares lleguen. Biden está legitimando el chantaje de la dictadura, que evidentemente no pretende resolver los problemas internos de su país y que quiere vivir parásitamente de los Estados Unidos, específicamente del exilio cubano, de nosotros que evidentemente enfrentamos hoy una inflación precisamente porque el mismo Biden ha desestabilizado este país. Biden no está concentrado en cuestiones como la inflación, que está golpeando el bolsillo de los americanos normalmente, de los americanos que trabajan, ¿verdad? Que son las cosas en las que debe estar concentrado. Y está desestabilizando. Esto se le llama en marxismo la radicalización del proceso. Lo están haciendo, lo están permitiendo incluso de que estos socialistas, estas agendas llegan a puntos nodales, puntos esenciales dentro del país, como la iglesia, como el ejército, como el mismo Congreso, como la Casa Blanca. Estas cosas que están ocurriendo, por ejemplo, estos amenazas que han sufrido los jueces de la Corte Suprema, que han llegado incluso turbas al frente de sus casas y demás, las mob, como se le llama aquí en los Estados Unidos,
Eso no es casual, detrás de esas cosas hay tanques pensantes que la administración Biden no está interesada en descubrir porque evidentemente él es parte del problema, ¿verdad? Y entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes. En otro momento vamos a hablar un poco más acerca de cómo se desarrollan estos acontecimientos que están teniendo lugar en los Estados Unidos. Bye bye.